Ahora resolvemos otro ejercicio de dependencia de la resistencia con respecto a la temperatura, donde nuestro problema nos dice que suponga que la resistencia de un alambre es 1.05 ohm a 20 centígrados de temperatura y nos pide que calculemos la resistencia a 0 centígrados y a 100 centígrados en esos dos. Entonces identificándonos que en este ejemplo tiene que ver con la manera en la que la resistencia depende de la temperatura. Entonces las variables que se buscan serían de resistencia R serían pues a dos temperaturas, ¿no? Que sería a 0 y a 100 centígrados. Entonces para encontrar estos valores observamos que la resistencia tiene su ¿no? que vale 1.05 ohm, ¿no ve? 1.05 ohm. Y la temperatura de referencia nos dice que es de nuestra temperatura de referencia sería que es igual a 20 centígrados. Entonces, para saber nuestra coeficiente de temperatura de transitividad de cobre sería o es igual a 0,00393. Ese dato tendríamos menos 1. Entonces, para esto, utilizamos la ecuación que sería nuestra resistencia igual a nuestra resistencia que está en su 0, 1 más nuestra coeficiente de temperatura entre nuestra temperatura menos nuestra temperatura inicial. Teniendo estos datos, entonces podemos reemplazar aquí. Entonces sería nuestra resistencia igual que nuestra resistencia vale 1,0 ohm, sería con paréntesis, ¿no? Dentro tenemos 1 más nuestro coeficiente de temperatura que vale, voy a poner en corchetes, 0,0393 y su valor es decir, menos 1. Después tenemos nuestra temperatura, que al principio vamos a empezar con 0, hemos dicho no, va a ser con 0, entonces ponemos una temperatura que va a ser 0 centígrados, menos nuestra temperatura que no va a cambiar, va a ser 20 centígrados. Entonces, haciendo todo esto el cálculo, tenemos que nuestra resistencia vale 0.97 ohm cuando nuestra temperatura está en 0. Ahora tenemos que hallar cuando nuestra temperatura está en 100. Para eso vemos que es igual, nuestra temperatura es igual a 100 centígrados, ¿no? Entonces utilizamos la misma fórmula. Nuestra resistencia es igual a, otra vez ponemos, ¿no? Que nuestra resistencia es igual a 1,05 ohm. Luego, cerramos paréntesis, abrimos llaves, 1 más, otra vez, nuestro coeficiente de temperatura que vale 0,00393 y su valor que es en centígrados menos 1. Teniendo eso, ahora nuestra temperatura va a valer 100, ya no 0, entonces ponemos 100 centígrados menos
que nuestra temperatura no va a cambiar. Aquí entonces sería 20. Así. Teniendo eso, aquí hacemos otra vez el cálculo y nos da como resultado 1.38 ohm. Entonces ahí estaríamos hallando de las dos, ¿no? De las dos temperaturas cuando la temperatura vale 0 y cuando la temperatura vale 100 grados. Entonces vemos que la resistencia a 100 grados es mayor que a de 0, ¿no? Cuando vale 0 centígrados. Un factor de 1.38 ohm entre 0.97 ohm, que igual sería 1.42 aproximadamente. Entonces, en otras palabras, que al aumentar la temperatura del alambre común de cobre de 0 a 100 centígrados, su resistencia aumenta en un 42%. Y esto significa que se requiere un 42% más de voltaje para producir la misma corriente que de 100 centígrados que de 0 centígrados, ¿no? Entonces, en este efecto sustancial que debe tenerse en cuenta al diseñar circuitos eléctricos que deban operar en un intervalo amplio de temperaturas. Entonces sería compararlo, ¿no? Con el que nos faltaría, pues, un 42% para que sean iguales. Bueno, estaríamos terminando el segundo ejercicio.